bueno, hay un tema que es algo natural que normalmente nosotros tenemos de compartir también lo que es el Día del Niño, pero en esta mañana yo quiero tratar un tema acerca de los impedimentos que hay ciertos los niños para que sigan al Señor. ¿Por qué impedimos que los niños sigan al Señor? Y lo digo de esa manera porque es la forma en que Jesús, cierto, lo enfatiza. Y vamos a leer capítulo número 10 de Marcos, capítulo número 10 de Marcos, versículos 13 al 16. Hay servilletas para mi nariz. Gracias. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y entonces yo también voy a compartir la palabra. Juntos vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y ahí estamos entonces todos juntos, dice el versículo 13 al 16. Leemos, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Oramos, Padre Santo, pedimos que tú bendigas la enseñanza esta mañana. Sabemos que del mundo no tenemos modelos, Señor, para ser padres, pero tú eres nuestro modelo. Y Jesús, Padre, es alguien que representa la solución al corazón de cada uno de nosotros y también nuestros hijos. Te rogamos, Padre, que nos des sabiduría y bendice a mis hermanos con sus pequeños y aún los hijos mayores para que puedan, Padre, tomar un camino bajo tu dirección, tu sabiduría. Padre amado, apelamos por tantos hijos, Señor, que están abandonados, hijos, Padre, que tienen un corazón roto por causa de sus padres. Y te rogamos, Padre, que tú limpies sus corazones, así también que perdones, Señor, nuestras faltas como papás, porque aún no reconocemos que no somos perfectos, pero dándoles gracias para ser humildes y aprender de ti, de Jesús y tu palabra. Danos, Señor, la gracia también para ver el fruto de nuestras oraciones, especialmente, Padre, por los que necesitan ser contactados para que te conozcan y que tú tienes, Padre, consuelo para el dolor de la pérdida de un ser querido. Pedimos, Padre, por mis vecinos, pedimos, Padre, también por los vecinos de Esther. También, Padre, por la necesidad que ha presentado Nicolás, esta partida, este ser querido, Padre, que estos familiares, Señor, puedan buscar a ti, así también la necesidad de los nietos y la hija de mi hermana Irene, para que tú le bendigas, Señor, a ellos con gracia y consuelo por la partida de su papá. Reconocemos, Padre, que, como decía hermano Nicolás, no podemos jactar todo el día mañana, porque no sabemos qué dará de sí el día. Y Padre, que nos prepares para el encuentro contigo, que estemos listos, Señor, como tu palabra enseña, y aún el apóstol tenía esta actitud. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos, Padre, que estamos atados muchas veces a las preocupaciones de este mundo, y danos dirección y visión espiritual en todo, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, una pregunta para comenzar. ¿Por qué impedimos que los niños sigan al Señor? ¿Por qué impedimos que los niños sigan al Señor? ¿O qué son las cosas que impiden que los hijos, cierto, sigan al Señor? Pregunta para cada uno.
yo sé que los matrimonios jóvenes, ¿cierto? Me imagino que están orando para que sus hijos crezcan en el camino. Pero también, ¿cierto? Hay padres que conocieron al Señor ya grandes y han tenido todo un peso también por sus hijos. Y la verdad que debemos orar por cada uno de nuestros hijos a pesar de nuestras faltas que hemos tenido en el camino. Y ser humildes, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué impedimos que los niños sigan al Señor? ¿Alguien puede compartir alguna idea? Sí, Nicolás. Básicamente yo creo que lo que afecta o perjudica, mejor dicho, totalmente el que un hijo pueda creer y crecer en el Señor es nuestro ejemplo, o nuestro mal ejemplo, mejor dicho. En algunas ocasiones yo creo, más de algunos hemos cometido errores delante de ellos, de cualquier índole, y no nos damos cuenta en cómo puede afectar o influir en ellos. La hipocresía. Son cosas fuertes, obviamente los niños cuando ya van creciendo se van dando cuenta de esas cosas y en vez de acercarse al Señor los aleja, los distancia, creo yo. Okay. Bueno, no sé si Marisol o José mencionan, ¿cierto?, en el WhatsApp que también a causa de un prejuicio que tenemos, pensamos que los niños chiquititos no pueden tener interés, no están, ¿cierto?, capacitados para comprender cosas espirituales. Y la verdad es que es una equivocación, ¿cierto? Ahora, no se nos dice quién trajo los niños a Jesús en esta situación, pero lo más probable es que fueran las mamás. Bueno, podemos decir que son benditas aquellas madres que han creído en Jesús de tal manera que traen a sus hijos al Señor. Y en Bélgica se enseña a los niños a acudir a los sacerdotes a pedirles que les hagan encima la señal de la cruz. Bueno, hay todo un tema, ¿cierto?, desde el punto de vista de la tradición católica. Pero el punto es de parte nuestra. Anhelamos de que la fe en Jesús sea marcada sobre la vida de nuestros descendientes. Si es así, entonces tenemos que traerlos al Señor. La influencia de una madre es la de mayor peso sobre la vida de los hijos y también obviamente nosotros como papás. Sabe que George Washington confesó que debía a su carácter la influencia de su madre. En la Biblia tenemos a un joven Timoteo, ¿se acuerdan? Que tuvo una amorosa abuela preocupada por instruir a su nieto en las enseñanzas del Señor. Y un incrédulo moribundo oró diciendo, Dios de mi madre, ten misericordia de mí. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, las personas acudían, ¿cierto?, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, de Isaac. De hecho, cuando estaban en Egipto, todos se involucraron en pedir, ¿cierto?, y orar, a clamar al Dios de Abraham. Entonces, los niños necesitan al Señor tanto como nosotros, porque también tienen una naturaleza pecadora. Esa naturaleza aflora en las peleas con sus hermanos, en las mentiras, en la desobediencia. ¿Ok? Ahora, es importante el primer punto que quiero resaltar, que necesitamos ver la importancia crucial que el Señor toque a nuestros hijos. La palabra tocar no es algo físico, entendemos eso. En este caso, ¿cierto?, querían que Dios les bendijera porque la mano del Señor era poderosa, ¿cierto? Entonces, número uno, necesitamos ver la importancia crucial que el Señor toque a nuestros hijos. Se entiende en general que eran las madres, como ya dije, ¿cierto? De hecho, como pastor, normalmente mi experiencia es que a veces las madres son las que desean presentar a sus hijos al Señor. Le traían niños, dice la Biblia, para que los tocasen. Y recuerdan cuando José y María vinieron al templo para presentar al niño. Nadie es tan inocente que no necesita el toque de su poder expiratorio, ¿cierto? Y solo la sangre redentora, podemos decir, es la base para aceptación ante Dios. Entonces, necesitamos ver la importancia crucial que el Señor toque a nuestros hijos. Y como digo, la palabra tocar
Una cosa puede ser algo físico, pero ya el Señor no está físicamente, pero sí está espiritualmente, ¿cierto? A través de que nosotros podamos compartir el Espíritu, la palabra del Señor, nuestra familia, que se vuela, ¿cierto? En hogar cristiano. Y yo sé que nosotros nos convertimos a nuestros hijos. Nosotros nos convertimos a nuestros hijos. Lo que convierte es el Señor, su palabra, ¿cierto? Actuando en ellos. Pero la importancia de esto es que realmente es cierto, nosotros tenemos que entender que tenemos un rol como padres para nuestros hijos. Segundo punto que quiero resaltar es que los niños son bienvenidos a los brazos del Señor. No son un problema para Dios como lo es para el mundo. Sabemos que el mundo no quiere a los niños, los aborta, los abandona, los abusa. Hoy día muchos niños que si bien tienen un papá y una mamá, pero esos padres no tienen preocupación por la vida espiritual de sus hijos. El afán, ¿cierto?, por las cosas no les permite cultivar la comunión y el apego que por naturaleza cada uno necesitamos. El apego, la palabra apego, ¿cierto? Hay una hermana que tiene un apego hoy día, ¿cierto? Y es un apego, ¿cierto?, físico, pero también un apego emocional, ¿me entiendes? El Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, ¿ya? Entonces, el maravilloso, el consejero, el poderoso Dios es el salvador, ¿cierto?, también de los niños. Papá y mamá, vamos a decir, dejen que tus hijos acudan al Señor, no seamos tropiezos, ¿ya? Y qué terrible, hermano, es el piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan? El Señor dice que aquel que es tropiezo, para los pequeños, mejor que se le coloque, ¿qué cosas se le tiene que colocar en el cuello? Una piedra de molino. Una piedra de molino, ¿cierto? Sabemos que esa piedra de molino no es chiquitita, sino una tremenda piedra que daba vuelta y ahí metían el trigo para molerlo. Esa piedra, obviamente, si la pone en el cuello para hundir a alguien, no va a poder salir nunca. Eso significa que es muy grave ser tropiezo para un pequeño. Ahora, ¿cómo podemos, cierto, realmente edificar el corazón de nuestros hijos? Número uno, mediante la aplicación en nuestro hogar de los preceptos del Señor. Mediante la aplicación en nuestro hogar de los preceptos del Señor. Por ejemplo, el principio de sabiduría, los principios espirituales y morales. Y eso implica discipulado, enseñanza, reglas, exhortación, corrección, disciplina, ¿cierto? En amor. Ahora, hay un principio de sabiduría. ¿Cuál es el principio de sabiduría en la Biblia? ¿Alguien puede recordar el pasaje en Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es tener una carrera profesional? ¿Ah? Ser un doctor, un científico, no. Dice que el principio de la sabiduría es el temor, ¿cierto? Entonces, la actitud que debemos tener nosotros como padres hacia Dios también debe ser reflejada en nuestros hijos. Y hay principios espirituales y morales. Por ejemplo, ¿cómo le enseñamos sobre la mentira, sobre la obediencia, sobre, bueno, varias cosas a nuestros hijos? Le decimos, oye, obedece como el vecino, ¿cierto? El hijo del vecino obedece a su papá. No. Tomamos la palabra de Dios para hacerlo. Y, por ejemplo, el tema de la idolatría, el tema del respeto, la honra a los padres. ¿Qué más? Bueno, el no decir mentiras, falso testimonio, ¿cierto? Bueno, tenemos los 10 mandamientos como un caso bien específico, ¿cierto? Un día alguien dijo que si nosotros como familias o las familias en el mundo pusieran en práctica los 10 mandamientos de las familias, la sociedad sería otra, ¿ok? Entonces, mediante la aplicación en nuestro hogar de los preceptos del Señor, y eso implica discipulado, enseñanza, reglas, exhortación, corrección, disciplina en amor. Y además, como el hermano Nicolás dijo, ser ejemplo, ¿cierto? En rectitud, en amor y en consistencia, ¿cierto? La triste situación de lo que escuchamos esta semana. ¿Alguien puede recordar lo que pasó esta semana con un hijo y su papá? Todos sabemos, ¿cierto? La verdad que un hijo atentando contra la vida de su padre.
¿podríamos afirmar que es un tema de dinero lo que ha pasado? Es probable que no, ya que es una familia, cierto, que supuestamente no debe tener problema de dinero. De hecho, el hijo tiene un negocio, cierto, de bastante próspero, ciertos vehículos de alta gama, etcétera. Pero, hermanos, no vamos a entrar a especular, como ciertos los medios de comunicación lo hacen, las reales causas. Pero en la Biblia tenemos un caso que sí sabemos qué pasó. El caso, ¿se acuerda que hijo atentó contra su padre? ¿Alguien recuerda en la Biblia de un hijo que atentó contra su padre? ¿Quiso matarlo? Absalón. Absalón. ¿Qué hizo Absalón? ¿Alguien recuerda? Y hay una causa por qué supuestamente llegó a eso. ¿Qué hizo Absalón? Mató a su hermano, Mató a su hermano. ¿Ok? Amón, Ya, ok. ¿Y qué más? porque su otro hermano había abusado de su hermana. De su hermana Tamar. Ya, de su hermana Tamar. Ya, ok. Pero ¿por qué luego persiguió, digamos, quiso matar a su padre? Su padre lo exilió. Se amargó. Porque no ¿Se hizo, acuerdan? De amargura, ¿cierto? Y esa amargura vino por causa de que él, en este caso, ¿cierto? El papá no tomó disciplina contra su hijo, ¿cierto? En este caso, Absalón. La verdad es que los hijos, por naturaleza de Dios, ¿cierto? Entendemos que necesitamos, ¿cierto? Una preocupación de nuestros padres, aún en nuestros errores, nuestra falta, ¿cierto?, de conducta. Entonces, la razón fue que el padre nos dio ejemplo moral. Acuérdense que ¿qué había pasado con él? Había tenido había asesinado a alguien para cubrir un pecado de inmoralidad y básicamente él uno puede pensar que casi no tenía moral, ¿cierto?, para resolver el problema de incesto que tuvo, realmente este hermano con su propia hermana. Y ahí se metió, Absalón viendo la injusticia, que su papá no hacía nada, y empezó, a abrigar rencor por la inconsistencia, de su papá. Este hijo se transformó en un asesino del violador, luego un asesino de su propio padre. La amargura por la inconsistencia y la injusticia de nosotros, hermanos, como padres, es un pecado que crece y toma raíces malignas en el corazón de nuestros hijos cuando no somos ejemplo. La Biblia no disculpa a los hijos. Eso es el otro lado. La Biblia no disculpa a los hijos de sus malas conductas por la conducta de sus padres, sino que los hace responsables de sus pecados. Pero el punto es que los padres tenemos una gran influencia para bien o para mal de nuestros hijos. No obstante, nuestros hijos no son inocentes o no pueden aducir inocencia por sus propios pecados. Los hijos, dice la Biblia, no pagarán por los pecados de los padres y los padres no pagarán por los pecados de los hijos. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Anote ahí ese versículo. Cada uno anote ese versículo. Ezequiel 18, 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, 20. Este es un versículo que nos ayuda en un sentido a descansar, pero no significa que no podemos hacer nada, sino que obviamente tenemos que tomar nuestro rol y esperar que si la persona va a ser grande, pueda, tomar un camino de sujetarse al Señor. Entonces, hermanos, hay cosas que tenemos que hacer como papás. En la instrucción y disciplina tenemos que tomar la Biblia para hacerlo. Dice la Biblia en Efesios 6:4, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Si uno tiene
vamos a decir, una administración directa sobre sus hijos, porque hay hijos que ya no tenemos cierto el control de ellos porque ya han salido o cierto en una situación anómala que, bueno, tenemos que esperar que Dios limpie el corazón de los hijos. En algún momento, si nosotros hemos fallado, aun si hemos pedido perdón, a veces el tema demora tiempo para que Dios obre en el corazón de los hijos que están, cierto, mal en sus corazones. Entonces, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros, cierto, practiquemos, cierto, la disciplina, y la disciplina no es solamente castigo. Acuérdense que disciplina viene de discipular, de enseñar, de exhortar. Y a veces los padres se cargan tanto de una manera negativa como positivamente. La Biblia dice que no provoque a ira a los niños, es decir, discipline o disipule, pero con amor. Y críelos en el entrenamiento y amonestación del Señor. No el yo te dije, Dios dice. Es diferente, ¿cierto? Entonces, no está mirando Él a usted, a pesar que debemos dar ejemplo, pero a quien debemos acudir como autoridad es a la palabra del Señor. También en el mundo la gente generalmente cae en dos extremos de la crianza de los hijos. Disciplina sin amor, eso significa abuso infantil, y amor sin disciplina. El otro lado es la permisividad, dejando hacer lo que quieren sin realmente tener control. Bueno, ahí tiene que leer Hebreos 12, versículos 5 al 11, donde el Señor cierto enseña eso. ¿Ok? Ahora, tercer punto. Nuestros hijos como niños deben ser traídos a Jesús. La Biblia dice que le traían al Señor. Y esto podemos hacerlo por la oración también y por la dedicación. La oración y la dedicación. No solo traerlos a la comunión y la influencia de la iglesia, sino apelando a la promesa. Para vosotros es la promesa, ¿se acuerdan? Yo sé que siempre este pasaje lo toman algunos diciendo, bueno, mi hijo es hijo de la promesa. Pero no ven, ¿cierto? Piensan que automáticamente Dios va a llamar a esos hijos que son parte de una familia cristiana para ser salvos. Pero si uno lee el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, 39, Hechos capítulo 2, versículos 39 siguiente, dice, bueno, el versículo 38 y 39 de Hechos. Dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo sé que uno puede tomar esto en forma personal para los judíos, cierto, que estaban ahí, pero sabemos que la salvación no solamente para los israelitas, sino también para todos cuantos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, la Biblia dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Cuál es la promesa? La promesa, obviamente, de un cambio de vida a través de Jesús, nuestro Señor, y eso es para que nosotros realmente, la promesa es, acuérdense que las promesas son condicionales. Las promesas no son, ¿cierto? Ya Dios prometió, nosotros hacer un trabajo, y en ese sentido como padres. Y como dije, no garantizamos nosotros que, porque nosotros nos convertimos, pero sí Dios, si hay la palabra que es sembrada, el evangelio es sembrado, esperamos y regado con la oración, vamos a esperar, cierto, que el fruto, que se dé cierto el fruto. Entonces muchos hablan de ser hijos de la promesa como si fuera algo automático, pensando que si sus padres fueron salvos, sus hijos lo serán, sin hacer ningún esfuerzo de instruirles. Pero el versículo anterior, como ya hemos visto, el apóstol habla de los padres deben arrepentirse y obviamente tomar un camino de compromiso con el Señor. Y entonces los padres cristianos no deberían reposar en la creencia general
de que todos los niños son salvos por medio de la gracia de Dios en Cristo, sino que deben traerlos de manera definida a Cristo y tener la certeza por la fe de que Él realmente va a ser una bendición para ellos, ¿cierto? Cuando sembramos la palabra del Señor. ¿Estamos claros entonces hasta este minuto? Nosotros, número uno, hemos visto que necesitamos ver la importancia crucial que el Señor toque a nuestros hijos. Y como digo, no es algo físico. Yo creo que alguien podría decir, por lo menos las que han sido criadas en algún hogar cristiano, y recordar que lucharon como cualquier otro niño más o cualquier joven, ¿cierto? Pero llegó un momento que tuvieron que tomar una decisión personal. Y ahí no tuvo nada que ver el papá ni la mamá, sino frente a frente, cara a cara con Dios, reconocer su necesidad de salvación. Y eso fue obviamente a través de luchas, contradicciones y cosas, pero llegó un momento en que tuvieron que mirarse al espejo frente a Dios. Necesitamos ver la importancia crucial que el Señor toque a nuestros hijos. Segundo, los niños son bienvenidos a los brazos del Señor, no son un problema. Tercero, nuestros hijos como niños deben ser traídos a Jesús. Nuestros hijos, ¿cierto? Como niños deben ser traídos al Señor. Cuarto ahora, los niños no deberían ser obstáculos para los discípulos, o los niños no deberían ser obstaculizados por nosotros. Nosotros pensamos que somos discípulos, los discípulos querían, ¿cierto? No se metan aquí con el Señor, es un estorbo. Y en este caso, ¿cierto? Somos los padres cristianos que decimos ser creyentes, que somos discípulos, que debemos, ¿cierto?, abrir la puerta. Pasen, ¿cierto?, para que el Señor pueda obrar en sus vidas. Para el Señor, los niños, como ya dije, no son una molestia, sino un ejemplo de humildad y un corazón confiado. Y el Señor sigue teniendo muchos discípulos o padres que obstaculizan a los pequeños con su cruel indiferencia a las necesidades espirituales de ellos. A veces pensamos que necesitan leche, necesitan pan, necesitan ropa, necesitan computador, pero ¿cuándo tomamos tiempo para hablar del Señor en la familia y compartir, ¿cierto? Entonces, muchos cierran el paso a los niños, no conocen el amor de Jesús y en sus corazones están fuera de sintonía con Él en su gran gracia salvadora. Y los niños son frecuentemente estorbados por caras largas y agrias, por frases bombimbánticas acerca del Evangelio de Cristo, murmuraciones contra la iglesia, que el pastor aquí, que el pastor allá. Ensuciamos el corazón de los pequeños y aún de los adolescentes y después no quieren nada con la iglesia. Y sabe, cuando uno cierra el paso a que el Señor, ¿cierto?, obra en sus corazones, ¿qué pasa? Usted va a tener y yo vamos a tener una cosecha de una gran aflicción y tristeza en su vida como padre. Es lo que la Biblia enseña. Proverbios 10:1. Alguien puede leer Proverbios 10:1. Luego Proverbios 15:20. Proverbios 15:20. Sigamos la lectura. Proverbios 17:25. Y el último versículo en este punto, Proverbios 19:13. Vamos a leer 10:1, que lo tiene de Proverbios. Amén. ¿Qué lo tiene? Lo lee, por favor. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. El hijo necio es tristeza de su madre. La palabra necio en la Biblia es una persona incrédula al Señor. No tiene temor de Dios, es sinónimo de rebelde y soberbio. Y hay que leer Salmo número 2 para decir qué dice la Biblia del necio. Dice el necio en su corazón no hay Dios, pero se han corrompido y empieza toda una descripción del necio. ¿Qué dice el Proverbios 15:20? Amén. ¿Sí? El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo necio es tristeza de su madre. Ahora luego dice, más el hombre necio menosprecia a quién? A su madre. Un hijo necio es tristeza a su madre, pero cuando es grande ya, porque aquí habla del hombre necio, sigue menospreciando a su madre.
17:25 de Proverbios. Amén. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Amén. Entonces, hermanos, hay consecuencias, ¿cierto? Proverbios 19:13. Amén. ¿Sí? 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Ok. Bueno, es otro tema, aparte. ¿No? Dice la Biblia que el dolor es para su padre el hijo necio. Pesadumbre de su padre, amargura a la que la dio a luz. El hombre necio menosprecia a su madre, el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, hermanos, Dios nos ayude para ver, cierto, que hay consecuencias. Y gracias a Dios que Dios nos ha alcanzado con la salvación, pero a veces tenemos que arrastrar consecuencias y Dios tenga misericordia para tener paciencia con aquellos hijos, cierto, que se han apartado o de un corazón endurecido. Si Dios ha tenido paciencia contigo y conmigo, ¿cuánta paciencia aún debemos tener? No, cierto, guardando rencor, sino perdonando y aún, cierto, limpiando también el corazón de ellos, pidiendo perdón a ellos por nuestra propia falta e inconsistencia y mostrando, cierto, el amor y la restauración. Entonces, en cuarto lugar, hemos dicho los niños no deberían ser obstáculos para, los niños no deberíamos obstaculizarlos para que el Señor les bendiga. En quinto lugar, los niños son un tipo del carácter de una persona en el reino de Dios. Los niños son un tipo del carácter de una persona en el reino de Dios. ¿En qué sentido? Dice, de los que tales o de los que son como estos es el reino de Dios, ¿cierto? De los tales es el reino de Dios. Es sugerente señalar que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando habla acerca de los pequeños, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11. Mateo 18:11. Entonces, Dios nos muestra, hermano, que el carácter de los niños es un carácter, cierto, dócil. No significa que no sean perfectos y tienen más humildad que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, debemos tomar el camino para realmente, cierto, no poner tropiezo a ellos. Ahora, en contraste, si hay niños aquí, hay niños, ¿cierto? Yo sé que algunos son niños en el sentido aún quizás mayores, pero tenemos que ver qué dice la Biblia sobre los niños. Solamente un punto, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hay una niña, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Dice, hijos o hijas, niños chiquitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es malo o es bueno. Dice la Biblia. Es bueno, ¿cierto? ¿Qué no le gustan los chocolates? Bueno, salvo que tenga problema al estómago con los chocolates, ¿cierto? Hay cosas que son buenas, nos gustan. Ya he hablado de la sandía otras veces, ¿cierto? Los niños, los hijos, dice, deben obedecer en el Señor. No es porque tu papá sea, cierto, simpático, vas a obedecerle porque te da pastillas, te trae regalos. No. Tú debes obedecer al Señor, debes obedecer a tus padres, dice, en el Señor, considerando tu relación con Dios. Porque esto es justo, dice, esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios da una responsabilidad a los padres, pero también da una responsabilidad a los niños. Entonces, hay beneficios temporales para la obediencia, para que te vaya bien. Y en segundo lugar, y con el ejemplo, los niños pueden mostrar el valor de la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, nosotros, así como nosotros tenemos una necesidad espiritual, nuestros hijos también lo tienen. Ahora, como una aplicación a los padres,
tenemos una convicción tan fuerte de nuestro amor al Señor y la bondad que Él ha tenido con nosotros, de tal manera que estamos atrayendo a nuestros hijos al Señor cada día, estamos trayendo a nuestros hijos al Señor cada día. Este tiempo, yo recuerdo hermanos que han dicho, gracias porque me has dado la oportunidad de compartir con mi familia, estoy viendo crecer a mis hijos. Pero solamente eso, estamos tomando tiempo para otras cosas que Dios nos está mostrando, ¿cierto? Y yo sé que nosotros entretenemos con programas de televisión, de hecho le ponemos monitos a ellos, pero cuando paramos todo y decimos, bueno, vamos a orar, vamos a compartir el testimonio de lo que Dios hizo conmigo, bueno, aún buscamos algunas herramientas o videos cristianos para nuestros hijos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos instruyéndoles en el Señor, enseñándoles la palabra de Dios, exhortándoles con la palabra de Dios, el temor de Dios en sus faltas y debilidades. Pueden ver ellos en vida, realmente una vida en consistencia con lo que decimos del Señor en nuestra casa, en nuestra relación con el matrimonio y la familia. ¿En qué manera se expresa nuestra vida cristiana cotidiana a compartir nuestros hijos la enseñanza del Señor? Ahora, también una pregunta para los hijos. Hay una actitud tuya, cierto niño, con tus papás en el Señor. ¿Los ves como autoridad, como Dios dice en su palabra, para obedecerles? Y en ese sentido, hermanos, es importante ver que nosotros, cierto, en la sociedad vemos ejemplos de cómo, cierto, gente que tiene plata y obviamente hay gente que tiene plata pero abandona a sus hijos. Simplemente, cierto, estar solos sin tener un respaldo espiritual y moral. Y tarde o temprano hay una cosecha sobre eso, ¿cierto? Y yo no sé si tengo tiempo para compartir. ¿Se acuerda las reglas que hay para criar hijos delincuentes? ¿Alguien se recuerda algunos principios que vimos en algún momento? Solamente quiero mencionar 3 para terminar, ¿cierto? La enseñanza. Y quiero compartir, ¿cierto? Quiero compartir la pantalla porque tengo preparado aquí esto, nada más. A ver, si me permiten compartir la pantalla, lo hago inmediatamente. Reglas para criar hijos delincuentes versus el consejo de Dios. Ya vimos, cierto, el caso trágico que está pasando, cierto, con esta familia acá en Santiago. El Señor dice, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, ¿cierto? Primera cosa, que estas notas, ¿cierto? Fueron más bien elaboradas por una entidad policial de Houston, Texas. De hecho, escuché a la famosa doctora Cordero la otra vez hablar toda una justificación por qué el comportamiento de este asesino ¿cómo se llama? El que mató hace poco a esta niña Ámbar, ¿cierto? Hay todo un tema detrás de la familia, del hogar, ¿cierto? De estas personas. Como digo, no justifican nada, ¿cierto? Solamente cómo el corazón de los niños, ¿cierto? Es dañado y luego cuando son grandes, ¿cierto? No tienen ningún temor de nada. Hace varios años el Departamento Policial de Houston publicó una lista de 12 reglas para formar hijos delincuentes. Estas reglas comprueban que la policía, que debe trabajar con los resultados de la permisividad, nunca fueron engañados por los humanistas y teóricos que viven sin la sabiduría de Dios. Hay muchos padres ingenuos que creen en el concepto de que los niños nacen buenos y necesitan crecer expresando su bondad. Y sabemos que la Biblia dice que todos somos pecadores, incluidos nuestros niños. Número 1, reglas para criar hijos delincuentes. Número 1 dice, desde pequeño dale todo lo que te pida. De esta forma crecerá pensando que el mundo le debe el sostén. Se parece a algo cierto hoy día lo que está pasando aún en muchas cosas del área política. Quieren todo gratis. Pero no entramos ahí porque la verdad es que no es el punto. Pero hay mucha gente que no está dispuesta, ¿cierto?, a tomar el camino del mandamiento de trabajar
y piensa que todo el mundo tiene que sostenerle y no es así. Y lamentablemente, cierto, hay hijos que nacen en familias donde los hijos no son responsables de nada, sino que simplemente le llenan, cierto, todos sus deseos y al final, cuando grandes, siguen esperando y no toman el camino realmente del Señor. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad para nuestros hijos, no solamente que les llenemos, cierto, de dulces, de computadores, de todo lo que ellos necesitan, sino que también que ellos sepan que hay algo que es fundamental en la vida de ellos, buscar el Señor. Acuérdense en qué contexto está esto. En el contexto del afán. Mateo 6:33 dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de beber, que habéis de comer, que habéis de vestir. Porque el mundo busca todas estas cosas, pero buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos son algunos resultados de la web. Ok. Alguien está hablando en el computador solo, no sé qué pasa. Si escucharon algo. Ok, entonces, segunda regla. Cuando diga palabrotas, ríase. Esto le hará pensar que es gracioso. También lo estimulará a elegir frases más graciosas que más adelante le harán volar la cabeza de un tiro. A veces nosotros nos corregimos a nuestros hijos en la forma en que ellos se expresan, a ver cosas ofensivas o falta de respeto, etc. Y al final, si no tomamos un camino para corregirles, ya cierto, por medio de la palabra, porque la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea necesaria para edificación. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección, dice la Biblia, dan sabiduría. Más el muchacho consentido, ¿qué va a pasar? Otra vez está lo mismo que dice Proverbios. Avergonzará a su madre. La sabiduría no es solamente tener un título, esforzarnos para pagar las cuotas del colegio, ¿cierto? La universidad más adelante. La sabiduría parte por usar, ¿cierto? La corrección. ¿Ya? La vara y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Acuérdense que la disciplina no es con enojo. La disciplina es por medio de la palabra de Dios y el punto es quebrar, ¿cierto?, el espíritu de los niños. Y bueno, en algún momento más adelante podemos ampliar el tema de la disciplina. Tercero, otra regla para criar hijos delincuentes. Nunca le dé enseñanza espiritual. Espera que tenga 21 años y luego déjelo decidir por sí mismo. La verdad que todos nacemos simples. La Biblia habla en Proverbios, se acuerda de 3 tipos de personas, 3 tipos de hijos. Un hijo simple, un hijo sabio y un hijo necio. Nacemos simples, pero podemos llegar a ser sabios o tomar el camino de necio. Y por eso que tenemos que sembrar semilla de piedad a nuestros hijos. Nunca le dé enseñanza espiritual, va a tener consecuencias. Porque la verdad es que si lo deja decidir por sí mismo, hay gente que dice, no, cuando sea grande lo voy a enseñar. Él va a tomar la decisión cuando sea grande. Yo sé que no forzamos el corazón de nuestros hijos, pero sí sembramos la semilla y esperamos el resultado en el Señor. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Luego dice versículo 12 al 14 de Proverbios 23, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Aplícala tu corazón a la enseñanza. No solamente tú aprendes, sino también enseña. ¿Ya? Están en 2 sentidos. Y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces, hermanos, que Dios bendiga la necesidad que tenemos en nuestra familia. Yo me gozo ver los pequeños. Gracias al Señor por las familias jóvenes, ¿cierto?, que tenemos en la iglesia. Y yo sé que hay algunos que tienen pesar también por sus hijos y ya son grandes. Yo sé realmente que Dios nos ayude para que sigamos orando por ellos,
para que Dios pueda bendecirle. Dimos varios ejemplos al comienzo, ¿cierto? De madres que oraron y siguen orando por sus hijos, para que Dios les llame un día a su presencia y sigan siendo fieles al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén.